lights. Ba 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 ba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh yes. Oh my love, I wanna make you move. Hey, hey baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario TV a través de la pantalla de Canal C y también de Colsecor para todo el país. Los invitados y los temas que tenemos para hoy, tenemos por un lado, en el segundo bloque vamos a estar hablando con el doctor Armando Gutiérrez, exsecretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando de una cuestión que aparece o tendría que aparecer como una política de Estado, como es la educación. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con esas universidades provinciales que viene creando el gobierno de Córdoba? ¿Qué está pasando con el contenido también del nivel terciario? ¿Cómo terminan en la Universidad Nacional con respecto a los conocimientos? Y en el primer bloque vamos a estar hablando de economía con el contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba. Hablando también de la economía. ¿Qué está pasando? Según el ministro Caputo, dijo que se vienen los mejores 18 meses de los últimos 20 años en la República Argentina. Algunos de los temas que vamos a estar tocando y ya paso a saludarlo al contador Manuel Tagle. Contador, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Siempre un gusto hablar con usted para ver un poco, bueno, de primera mano, porque es el presidente de la Bolsa de Comercio, cómo viene la economía en términos macro. El presidente dice que está acomodada la macro. Ciertos sectores le reclaman que esa macro no termina de derramarse todavía hacia el interior, hacia los hogares. Bueno, creo que tanto el ministro de Economía Caputo como el presidente han sido muy categóricos en que efectivamente lo mejor de este proceso de transformación que iniciaron hace 2 años y pico el presidente Milei y el ministro Caputo, va a comenzar ahora, digamos en el próximo semestre seguramente, con más claridad. Y el próximo año será un año de consolidación de estas transformaciones que se han hecho en la economía argentina, que han sido realmente enormes. Porque haber logrado lo que el presidente logró... ¿El RIGI, por ejemplo? El RIGI es una herramienta muy poderosa para lograr inversiones que en un país que generalmente no generaba confianza en los inversores, por los grandes cambios en las políticas económicas, por la ruptura de los contratos, por el no cumplimiento a veces de las obligaciones. De la falta de garantías jurídicas, de otras cuestiones. También, todo eso con un partido populista, demagógico, como es el kirchnerismo, que estaba siempre al acecho o gobernando. Entonces las inversiones han sido muy flacas, muy escuálidas y han generado este proceso de desinversión y de retroceso de la actividad económica en la Argentina, que llegó a generar hasta el 50% de pobres en la Argentina. Y eso ha sido una aberración para los recursos que tiene Argentina, el potencial que tiene Argentina. En este momento las cosas han cambiado. Tenemos una economía que está traccionando con mucha fuerza en muchos sectores, como la energía. El sector agropecuario ha sido realmente explosivo este año. Y los bancos, que también han ganado. Sí, los bancos. También hay sectores como la minería que han despertado interés con el tema RIGI, como decís vos, donde hay ciertas garantías para que la minería requiere grandes inversiones para movilizar la producción. Y Argentina tiene los mismos recursos que tiene Chile porque compartimos la misma cordillera de los Andes, las mismas montañas. Y después tenemos el triángulo del litio también, que lo compartimos con Bolivia. Arriba, que es brutal. Pero Argentina exporta alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares de minerales, mientras que Chile exporta 55.000 millones de dólares. Porque ya viene con una política de Estado a largo plazo, porque en Chile hay garantías, hay una política económica que se sabe que se mantiene en el tiempo a pesar de los cambios políticos. Una vez que se logra la estabilidad monetaria en los países, que la sociedad comienza a percibir los beneficios de la estabilidad monetaria, ya es muy difícil cambiar la política económica, como sucedió en Chile, sucedió en Uruguay,
sucedió en Perú y sucedió en Paraguay también, que son los países, Brasil también, en el año 1963, Brasil se incorporó a un proceso de estabilización muy fuerte y Brasil tiene estabilidad monetaria a pesar de que ha tenido cambios En los gobiernos. en los gobiernos, un sí. gobierno medio socialista como el de Lula, pero a su vez ese gobierno socialista no cambió las reglas fundamentales de la economía de mercado. Como una política de Estado, gane quien gane. Es que no solamente política de Estado, es que no se animan a cambiar, porque la sociedad no tolera volver a la inflación, volver a no tener créditos para poder comprar bienes durables, para poder construir sus viviendas, para muchas cosas. Y la estabilidad monetaria genera créditos y es un proceso de igualdad social que es formidable. En cambio, la inflación, el gasto público exagerado, la emisión, emisión de moneda, la intervención del Estado permanentemente, son procesos que generan desigualdad social. Porque al no haber crédito, la gente no puede comprar bienes que lo pueden comprar los sectores de mayores recursos de contado, y eso es muy injusto. Claro, me hace acordar mucho, siguiendo con esta teoría suya de la estabilización de la moneda, gane quien gane, se sigue respetando como una política monetaria de Estado, al caso de Perú, que ha tenido innumerables crisis políticas e institucionales, pero la economía no se toca. Bueno, Perú tuvo un acierto que fue incorporar en la Constitución de Perú. 8 presidentes en 10 años, estoy hablando. El presidente del Banco Central es autónomo. Claro. No lo elige el presidente, no lo eligen los cambios de gobierno, sino que lo eligen a través del Congreso. Y nadie lo puede tocar, tiene que cumplir sus periodos. Y eso generó en Perú una confianza en la estabilidad monetaria que fue muy positivo. Y lo ha dicho Caputo de una forma agresiva, pero bien, digamos. ¿De los 18 meses concluyendo, no, cuando dijo que Kicillof no va a ser nunca presidente en la Argentina. Lo dijo de una manera terminante. Sí. Suena como una cuestión soberbia, pero lo que ha querido decir el ministro de Economía es que el kirchnerismo no va a volver más. Cuando se consiga la estabilidad monetaria, ningún argentino va a querer arriesgar la estabilidad volviendo a las andanzas que tuvo el kirchnerismo en los últimos años. Con inflación, emisión de desorden moneda, macroeconómico, sin garantía jurídica. Déficit brutales. Y bueno, y eso le pasó al presidente de la Rúa, cuando tuvo que ganar las elecciones en el año 99, creo que fue. Tuvo que prometer el 1-1 de la convertibilidad para poder ganar las elecciones, que era la estabilidad monetaria. Claro. Desgraciadamente ya la convertibilidad estaba en una situación frágil, tan es así que cuando él asumió, después, bueno, la economía se desordenó. Le pasó a Menem en la reelección del 95 también, donde había ciertos activos de corrupción, sin embargo la economía era la que mandaba, era el 1-1. Seguro, y yo estoy convencido, lo vengo repitiendo en la bolsa, que cuando la estabilidad se vaya consolidando, que ya se está consolidando, aparentemente los bienes de la canasta familiar este mes de mayo han subido el 1,8%. Es decir, ya significa una mayor baja y vamos teóricamente a una convergencia con una inflación más razonable a nivel mundial. Argentina, todos los países que nos rodean tienen inflaciones del 4, 5, 3%. O un riego país de 200, tal vez. Paraguay tiene una inflación anual del 1,5. Y un crecimiento Argentina alto. tuvo en los años previos a que se estatizara el Banco Central, en el año 1946, que asumió el presidente Perón, se nacionalizó el Banco Central, y en los años previos, el año 36 al 45, Argentina tuvo una inflación anual del 1,5%. ¿Anual? Anual. Como un país normal. 15% en los 10 años. Y Argentina creció a un ritmo del 6% anual en esos 10 años. En el año 46 se nacionaliza el Banco Central, comienza el desorden monetario, el desorden fiscal, el gasto público exagerado de Perón. Y Argentina en los años 46 al 56, es decir, los 10 años siguientes a los que acabo de describir como estabilizantes, la inflación se fue al 700% en esos 10 años. Y Argentina creció el 8% en 10 años. En 10 años, nada más.
El tema del superávit hoy, ¿cómo está en comparación de cómo se recibió, digo? Bueno, muy bien. Este gobierno recibió un déficit fiscal que llegaba entre el 6 y el 8% del Producto Bruto Interno, que es una cantidad muy exagerada e incontrolable desde el punto de vista económico, y ahora está con superávit el presidente Milei. Y lo bueno del presidente Milei es que lo hizo en el primer año de gobierno. Y bajo esa denominada luna de miel que tienen todos los gobiernos. Claro, porque estos procesos de estabilización significan procesos de ajuste. Los procesos de ajuste generan ciertos traumas en algunos sectores de la sociedad que ven que sus ingresos por ahí están mermados. Sí, empiezan a estar más comprometidos con el proceso de estabilización. Y sin embargo, bueno, Milei mantuvo esa política y generalmente estos procesos, una vez que se pasa el periodo de ajuste y empiezan a comenzar las recuperaciones de distintos sectores, hoy tenemos récord de exportaciones en el sector energético. Sí. Tenemos récord. Vaca Muerta tiene mucho que ver ahí. Por supuesto, pero Vaca Muerta tiene mucho que ver con este cambio de política económica de Milei. Con el gobierno de Massa y Fernández y Cristina, el sector energético argentino tuvo un déficit de 6.000 millones de dólares anuales. Bueno, Importábamos mucho más de lo que exportábamos. Este año ya Argentina tuvo un superávit comercial de 8.500 millones de dólares energéticos. Sí. Es decir, ese es un cambio que acompaña los cambios que el presidente Milei ha realizado políticamente, la libertad, el libre mercado, un Estado que se retrae y deja de intervenir en la economía, y esa es la respuesta de los inversores en Vaca Muerta. Las empresas petroleras han confiado en esto, el RIGI, por supuesto. Y siguen invirtiendo. Y se están invirtiendo. Y YPF va a invertir 25.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Este superávit comercial va a llegar a 30.000 millones de dólares en el año 2030. Sí, son políticas 30. a largo plazo, ¿no? Es una No, cosa, bueno, claro. ya estamos en el 26. Claro. Y en 4 años vamos a estar exportando 30.000 millones, Con todo lo que teniendo un superávit comercial de 30.000 millones de dólares energético nada más, más lo que se va a agregar de la minería, más un sector agropecuario que al irle quitando las retenciones va a ir expandiendo las zonas de cultivo, y vamos a tener un crecimiento del sector agropecuario también muy fuerte, que es todo exportable, y bueno, y crea divisas vamos para a tener sí. Una cantidad de dólares enormes para poder realizar otras transformaciones en la economía, que es lo que augura el éxito de este plan, y es cuando dice Milei, estos próximos 6 meses van a ser muy buenos, el año que viene va a ser mucho mejor aún, y en las elecciones del próximo año los vamos a arrasar. Sí. Esto lo dice Milei de manera política. A su manera. Pero creo que tiene razón, la economía está transitando esos carriles en este momento. La última pregunta, ya se me acaba el tiempo. ¿Pasó lo peor con respecto a la inflación de ese número del 3,4% que dio en marzo? A partir de ahí empieza a bajar. Sí. Ahora se espera una inflación. Sí, yo creo menor. que pasó lo peor porque la inflación, cuando toma Milei el gobierno, llegó a estar en 200% de inflación y un riesgo país anual arriba. que podría haber llegado al 1000% si no se tomaban medidas rápidas. Y ahora, después, el presidente Milei tuvo problemas en Caputo con las elecciones de la provincia de Buenos Aires cuando ganó Kicillof, que fue un triunfo en cierto modo engañoso, porque fueron los intendentes del conurbano. Del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, claro, que buscaban sus reelecciones, y entonces se produjo y ese triunfo generó una gran desconfianza, volatilidad en las variables, hubo que subir las tasas de interés. El mercado contestó. Exactamente. Y el dólar. Pero después, cuando se vio que el plan económico se sostenía y estaba firme y sólido, y los fundamentos de este plan económico, lo bueno es que están sólidos. Y eso es lo que genera confianza y va a seguir generando un proceso de desinflación cada vez mayor y creciente. Siempre un gusto, contador. Gracias. Gracias a ustedes, es un placer estar con este canal y con el programa semanal. Gracias. Corte y volvemos. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Esto ya es grave. No nos acostumbremos a vivir así. No es solo lo que se ve, es cómo estamos viviendo. Dejar la basura en cualquier lado, sacarla a cualquier hora, tirarla donde no corresponde. Esto pasa todos los días. Y aunque parezca normal, no lo es. Una ciudad limpia depende de todos. También depende de vos. Córdoba Capital. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a $7.500 en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Se dice que de las tres denominadas políticas de Estado, la educación es la más importante. ¿Por qué? Porque a través de la educación podemos prevenir la inseguridad, a través de la educación podemos prevenir algunas cuestiones que tienen que ver con la salud. Por eso la educación aparece como la gran política de Estado y es un poco esta introducción que quería hacer para meternos a hablar sobre este tema con el doctor Armando Gutiérrez, ex secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buenos días, Gracias ¿cómo por les va? estar. No, por favor, es un placer. Estaba equivocado un poco en la introducción. De las tres políticas de Estado más importantes, la educación dicen que es la principal, ¿no? La educación, yo creo que son de las grandes políticas de inclusión social. O sea, con un sistema educativo generalizado, eficiente y de calidad, usted está logrando incorporar a todos los sectores sociales a tener posibilidades de ascenso social, de movilidad económica, etcétera. O sea, es una de las grandes políticas públicas que tendría que desarrollar cualquier país, aún con un nivel de ingreso determinado, poder desarrollar una política pública de inclusión social que es la educación, mucho más que los subsidios, que las prebendas, etcétera. Darle oportunidades a toda la población de tener acceso a una educación de calidad. A conocimiento, etcétera. Bueno, nos metamos un poco de lleno a hablar un poco de la educación, por lo menos en la provincia de Córdoba. En términos generales, ¿cómo está la educación? Y cuando hablo en términos generales, hablo, si se quiere, desde su base, ¿no? Para llegar a la Universidad Nacional, a una universidad. Bueno, Córdoba tiene una particularidad. Claro, primero que la Universidad Nacional de Córdoba es una de las más antiguas de Latinoamérica y la más antigua de la Argentina, obviamente. Pero es una de las primeras universidades con la de Santo Domingo, México, San Marcos en Lima, mientras venían bajando, y Córdoba. Pero Córdoba hoy ha desarrollado un sistema educativo superior muy amplio, tiene 7 universidades entre públicas, privadas, etcétera,
que ubican todos los campos del conocimiento, o sea, realmente tiene una oferta enorme y es un centro de educación superior muy importante en la Argentina. Hablamos la otra vez con el director de la carrera de medicina que acaba de incorporar la siglo XXI, por ejemplo. Claro, se siguen incorporando carreras en todas las universidades públicas y privadas. Pero el problema acá, me parece a mí, es la eficiente asignación de recursos. En el año 95 se dictó la Ley Federal de Educación, que fue la primera vez, cuando estaba la ministra de CIBE como ministra de Educación, la primera vez que se determina en una ley todo el recorrido del sistema educativo argentino, de nivel inicial, primario, medio, terciario, no universitario y universitario. Ahí se describe todo el sistema y se establecen las competencias de cada uno. Y el sistema universitario queda como responsabilidad básica a nivel nacional. Y las jurisdicciones provinciales asumen la responsabilidad del desarrollo del nivel inicial, primario y medio, y terciario no universitario. Pero ¿qué sucede? En la Argentina hay una diferencia enorme en capacidad técnica, recursos humanos, financieros entre las provincias. Geográficamente. Geográficamente. Sí. Entonces hay provincias como o la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Córdoba, Santa Fe, o Mendoza, eventualmente alguna otra, que tienen posibilidades por recursos humanos, recursos técnicos y capacitación, etcétera, de dar un sistema educativo de calidad razonable. Y otras provincias que han quedado fuera del sistema. Realmente no quiero nombrar ninguna en particular. Pero tienen que viajar a los grandes centros. No tienen capacidad para desarrollar un sistema a nivel primario y medio de calidad. Eso deja sectores importantes fuera del sistema educativo. Pero a esto se agrega un tema que nuestro sistema educativo, en general, todo, completo, hay que repensarlo desde cero. Porque está pensado para una sociedad industrial. Está pensado para lo que fue fines del siglo XIX y el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, la Ley de Educación 1420, que se dicta bajo la presidencia del general Roca, con el impulso de Sarmiento, obviamente, estaba pensada para fines del siglo XIX, estaba pensada para otro tipo de sociedad. Tiene vigencia a todo lo largo del siglo XX hasta los años 60, más o menos 70. Pero los cambios... Pero los cambios que se han registrado en el mundo, no solamente en la Argentina, son de una magnitud tan enorme que hay que repensar todo el sistema educativo para la sociedad del siglo XXI, que ya no es la sociedad industrial, sino la sociedad del conocimiento. Con lo cual, todos los parámetros, las exigencias, los campos del conocimiento que tenemos que generar en nivel medio, en nivel primario, en nivel... La incorporación de inteligencia artificial, digo, lo pongo como un dato que es un dato más, pero es central. Aparece relevante. Es central porque va a cambiar toda la forma de pensar el sistema educativo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran debate a nivel nacional, dejar de lado, pero sin preconceptos, es decir, Sarmiento... tengo una gran admiración por Sarmiento, pero Sarmiento pensó, y lo hizo muy bien, un sistema educativo para la sociedad de lo que fue el siglo XX, fin del siglo XIX y siglo XX, para la sociedad industrial. Pero el mundo cambió. Ha cambiado. Entonces no podemos repetir lo que hizo Sarmiento. Tenemos que tomar de Sarmiento la idea del impulso de cambio, de la innovación y de crear un sistema para el siglo XXI. ¿Y hoy aparece como prioridad dentro de ningún partido político yo lo veo, no lo veo en el Congreso, lo que se discuten son cosas formales. Un tema es el tema presupuesto, que es válido, obviamente, hay que poner mucha plata en educación, pero... Más de 200 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario. Pero el problema está, primero, las universidades tienen que cumplir su objetivo central. Las universidades nacionales, públicas, privadas, que es hacer docencia e investigación en el más alto nivel. Esa es su responsabilidad y eso es lo que el Estado Nacional tiene que garantizar. Todo lo otro que hacen las universidades no tiene prioridad hoy por hoy. Y las jurisdicciones provinciales tienen que ocuparse de lo que son sus prioridades y para lo cual la ley de coparticipación se fue adecuando, es poner recursos en la mejor formación primaria y de nivel medio. Pero hoy aparece, quiero hacer una pausa acá, doctor, hoy aparece la creación, creo que van por 15 universidades
provinciales. ¿Cómo lo ves a eso? No solamente provinciales, se siguen creando universidades nacionales en lugares que no tiene ningún sentido crear una universidad nacional. Río Tercero sería la última. No hay demanda social suficiente en el tiempo, no hay recurso humano suficiente para mantener ¿Ni capacitado? el nivel que tiene que tener una universidad. Entonces hay como una especie de inflación de universidades donde los diputados de todos los partidos, de todos los sectores, crean universidades como quien cambia figuritas. Vos votame en una universidad en mi ciudad, porque me viene bien tener una universidad, yo te voto en la tuya. Y se han ido creando un sistema universitario a nivel nacional que no tiene el nivel de calidad adecuado, salvo hay universidades troncales que son muy sólidas, como obviamente la UBA, la Nacional de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero se ha ido degradando el sistema universitario. Usted acaba de decir, hay una inflación de universidades que no lo van a poder sostener en el tiempo porque no hay recursos, no hay demanda. Recursos, es infinanciable el sistema. Etcétera. Entonces, digo, están jugando una especie de demagogia, como dice usted. Totalmente, totalmente. Yo creo que acá hay que repensar un sistema terciario no universitario, de carreras cortas, sólido, ligado a las economías regionales o locales. ¿La universidad lo está haciendo con la escuela de oficios, por ejemplo? Yo personalmente me parece muy loable y creo que hay que crear un sistema de formación en oficios, pero no es un sistema de la universidad. La universidad no puede gastar plata en eso. La universidad tiene que dedicarse a poner el mejor dinero para sus docentes e investigadores para hacer docencia e investigación en el más alto nivel, que es el objetivo para el que fue creada y para el que la sociedad pone plata. Esas cosas de oficio, hoy por hoy, tenían que hacer los gobiernos locales. Con los gremios, tal vez con las las universidades empresas, provinciales? Etcétera. ¿Cómo? Y no tal vez esas universidades provinciales tampoco. Que se entiende, según su teoría, en esa hiperinflación de universidades. Calcule, acá se creó una universidad provincial de Córdoba. Córdoba tiene 7 universidades validadas por el Congreso Nacional, con la acreditación de CONIAU, con todos los campos del conocimiento, desde astrofísica hasta medicina, hasta filosofía, lo que se le ocurra. La oferta que tiene Córdoba es inconmensurable. Entonces, no tenía ningún sentido en aquel momento armar un sistema universitario local. No tenía sentido. ¿Por qué? Porque los recursos de Córdoba como provincia tienen que estar asignados a lo que es su responsabilidad primaria, que es nivel inicial, medio, primario, medio y terciario no universitario. Y fortalecerlo en esa escuela de oficios, por ejemplo. Por supuesto. Aparte que tengan amplia salida laboral. Yo creo que las escuelas de oficios, usted podría hacer lo que es el terciario con carreras formales, con carreras cortas que se pueden ir modificando en función de demanda y de necesidades. Y por otro lado, lo que se llama la calificación para el empleo, que no es una educación formal, que no tiene una titulación formal dentro del circuito. Pero le da gran experiencia pero que le da y salida totalmente, laboral, con salidas en laborales. Época de crisis, ¿no? Y que es muy importante para el sistema de producción y de servicios, para las industrias, para las empresas. Es muy importante calificar. Y sobre todo cuando hay carencia. Hoy busca un plomero, totalmente, por decir. y eso no existe. Sí. Doctor, se me va acabando el tiempo. Bueno. Si yo le digo mi hijo el doctor. Sí. Mi hijo el doctor, no doctor. Sí. ¿A qué le hace referencia? Bueno, hay un autor que es Florencio Sánchez, un autor de teatro muy uruguayo, pero que es rioplatense porque vivió en Buenos Aires mucho, que escribe a principios del siglo XX una obra que se llamaba Mi hijo el doctor, que fue muy reconocida en su momento, que reflejaba la idea de los inmigrantes, que venían la mayor parte analfabetos, y que su ilusión de que su hijo accediera a otro estatus era ir a la universidad. Por eso Mi hijo el doctor. Y esa idea de que la universidad era lo único posible para dar movilidad social quedó en el inconsciente colectivo. Y hoy dejamos de lado, por ejemplo, los sistemas terciarios no universitarios, que son muy valiosos, que podían ser una gran salida para muchísima gente que no tiene interés tampoco en acceder a un estudio de 6, 7, 8 años en la universidad, con salidas laborales directas y con carreras cortas. Entonces, eso me parece que es un tema que tendríamos que modificar también, es decir, miren, la educación superior universitaria no necesariamente tiene que ser masiva. Claro. Puede haber otras opciones que tiene que dar la sociedad. Desde el nivel terciario. Y que diera, claro, el terciario no universitario. Gracias, doctor. Como por siempre. Favor, un gusto haber estado acá. Por favor. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Gracias. Right. Hey,
fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.